¿Qué tal? Estamos con el doctor Carlos Eduardo Aramburú, quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y es un experto en varios temas de demografía, políticas sociales. Ha trabajado también elementos sobre interculturalidad y viene desde la antropología con una muy larga trayectoria, interdisciplinaria además, ¿no? Entonces queríamos dialogar con él sobre cómo está viendo las políticas, sobre políticas sociales en realidad, porque todo este debate de cuánto tuvo que ver el crecimiento para reducir la pobreza, o cuánto las políticas sociales, si hay que hacer ajustes importantes, o sea, ¿cómo estás viendo Bueno, gracias, Alas, por la oportunidad. Efectivamente, es un tema que me interesa desde muchos años, desde una perspectiva también, no solamente antropológica, sino también social y demográfica, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el Perú? Creo que hay que primero reconocer lo bueno y después ver lo que falta por hacer. Lo bueno es que hemos tenido un descenso muy interesante en las cifras de pobreza, el 48 al 22%, en un periodo relativamente corto, de unos 15, 20 años, y eso hay que reconocerlo. Toda la evaluación que se ha hecho es que este resultado es una combinación el fenómeno económico, el mercado del empleo, un 80-70%, depende de cuál la fuente, y el resto son las políticas sociales. Sin embargo, hay que decir también que cuando hablamos de pobreza, no solamente es un tema de falta de gasto suficiente, ingresos, tiene que ver también con acceso a bienes públicos, ¿no? Entonces, la pobreza tiene dos caras, ¿no? La cara del empleo, que depende básicamente del mercado y la empleabilidad, pero la cara de los servicios básicos que controlan la empleabilidad, que tiene que ver con el Estado. Si tienes agua, si tienes luz, si tienes educación, tienes salud, tienes vacunación, etc. Entonces, si tú miras el tema de pobreza extrema, para ese grupo las políticas públicas son fundamentales, ¿no? Entonces, como siempre ocurre en el tema social, ¿quién tiene razón? Los dos. Los dos lados tienen un argumento importante. Primera idea. Entonces, la idea es que tiene que haber una combinación de política económica pro empleo, sobre todo pro empleo de la gente joven más pobre, y con una política social que haga servicios públicos de buena calidad. El último dato que justamente en la mañana presentamos al Ministerio de la Mujer es alarmante. En el medio rural el 60% de las casas no tienen desagüe. Y eso tiene que ver con la mortalidad infantil y condiciones de insalubridad. La anemia en el Perú, en vez de caer, ha subido. ¿No? Y eso también es un hueco que tenemos que ver, porque el niño anémico no es un niño enfermo, pero es un niño que no aprende lo que estudia, no tiene ánimos, no tiene fuerza, y eso tiene un deterioro para su vida futura. El segundo tema es el tema de desigualdad. Pobreza y desigualdad no es lo mismo. Pobreza se mide por el gasto monetario en función de un costo de una canasta básica. Desigualdad se mide por la brecha entre los más ricos y los más pobres. Perú avanzó mucho más en bajar pobreza que en bajar desigualdad. ¿Y por qué la desigualdad es importante? Nuestros oyentes lo van a saber perfectamente. Por la gobernabilidad. Tienes gente que tiene muy buen nivel de vida y gente que no lo tiene y que están conectados por el internet, por la televisión, por la radio. Tienes un problema de gobernabilidad. Entonces, el reto de los próximos años es bajar la desigualdad. Entonces, ¿de qué depende la desigualdad? De los ingresos, sin duda, pero depende también de las oportunidades. Entonces, en la política social actual, de lo que se trata no es que todos seamos iguales, sino que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso es equidad. Y para que todos tengamos las mismas oportunidades, tenemos que tener acceso todos a los mismos servicios básicos de calidad públicos. ¿Qué nos falta en servicios públicos? Mejorar la calidad educativa. Hemos mejorado, pero todavía tienes tú que solo un 15% de los chicos de primero y primaria entienden la matemática y la pueden resolver. En lectoescritura hemos mejorado un poco, estamos alrededor del 30%, el doble. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hay 70%, 80% de niños de sectores pobres que van a colegios públicos que o no entienden matemáticas o no entienden lo que leen. Entonces, sin una base educativa fundamental, eso no va a poder solucionarse. La tercera idea que tiene que ver con políticas sociales es que hemos tenido un gasto inercial. ¿A qué me refiero? Se ha venido gastando más en lo mismo sin modificar el gasto social en función del ciclo económico. Más o menos el 60-65% del gasto social total es en programas protectores. Vaso de leche, los temas de salud, que no digo que no son importantes, pero no son suficientes, juntos, etc. Más o menos un 25-20% son en programas habilitadores, crédito, asistencia técnica, y el resto en programas que podríamos llamar promotores. Entonces, ¿qué dice la teoría? Cuando la economía crece, tienes que invertir más en la promoción y en la educación, en crear empleo y empleabilidad. Cuando la economía se cae, o el tema de la crisis ahora, miren ustedes el tema del niño costero, hay que proteger a esa gente, hay que aumentar el gasto de protección. Pero hemos desperdiciado, no en este gobierno, en los anteriores, el gasto habilitador, el gasto promotor, por seguir haciendo más de lo mismo que no es necesario. Le doy un ejemplo. Perú tiene unos 15.000 comedores populares, 5.000 en Lima. La tasa de pobreza extrema en Lima es menos del 1%. Esa gente necesita restaurantes populares, no comedores populares. Entonces yo creo que hemos tenido
una actitud muy poco innovadora en la política social. Y el resto de este gobierno es la innovación. Hacer las cosas con menos dinero y mejor hechas. Y termino con una idea que me parece importante. La política social, con buenas razones, ha tenido un sesgo muy fuerte hacia lo rural. Sin embargo, yo es una pregunta que le he hecho hoy día a mis alumnos. ¿Dónde hay más pobres en el Perú? ¿En las ciudades o en el campo? En las ciudades. No es que sean más pobres, pero hay más número de pobres. Claro. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cómo hacemos política social para la pobreza urbana? Y eso no pasa por regalar comida. Eso pasa por crear empleo, empleabilidad, oportunidades de negocio, seguridad. Mucha gente pobre pierde lo poco que tiene por el tema de violencia, crimen y pérdida de patrimonio. Entonces, la agenda urbana de pobreza es sustancialmente distinta a la agenda rural de pobreza. Entonces, el reto que tiene ahorita el gobierno, creo yo, es ir mirando a la pobreza urbana sin olvidar la rural para ver qué cosas se puede hacer diferente, de tal manera que los jóvenes peruanos, sobre todo los jóvenes pobres, tengan oportunidades en la vida. Ahora, esos son temas centrales y políticas, bueno, ya también cuántos años de experiencia de haber estado en el tema. Ahora, el gobierno ya tiene como 9 meses, digamos. Ya debería dar a luz. ¿No? ¿Ves que va por ese camino? ¿Qué le faltaría incidir más para lograr tener este enfoque integral que es el que se necesita? Yo creo que la parte técnica, yo reconozco que es una tecnocracia competente, está bien. Todavía veo que hay una articulación débil entre ministerios como la producción y el tema social. O sea, la política social no puede ir por su lado y la política económica por su lado. Entonces, por ejemplo, todo el tema del empleo joven que se está discutiendo hoy día, que tú como parlamentario conoces bien. Todo el tema de promoción de las inversiones intensivas en empleo. Pensamos en la minería, tú eres economista, yo no lo soy. Claro, cumple una función de divisas, ¿verdad? Y de exportaciones. Pero ¿qué cosas crea empleo en el Perú? La agricultura, los servicios, el turismo. Entonces, una política social asociada a la política económica debería decir, vamos a priorizar el desarrollo de los sectores intensivos en trabajo. ¿Qué soluciones hay para la sierra rural? Yo no he conocido desde el punto de vista productivo que haya una estrategia clara de reactivación de nuestros cultivos orgánicos, ahora que la gastronomía está de moda, para poder favorecer al pequeño agricultor medio. Entonces, eso está faltando. Y lo tercero que me parece, insisto, creo que todavía está en buena dirección, es falta comunicar mejor y trabajar, ¿sabes con quién? Con los gobiernos regionales. Claro. Eso es fundamental. Hay un vacío ahí. Hay un vacío. La articulación gobierno central, gobierno regional, me parece todavía muy débil. Los gobiernos regionales tienen problemas de gestión, problemas de competencia, pero es indispensable que la política social sea regional por una razón muy simple. Porque las regiones son muy diferentes. Lo que Iquitos necesita no es lo que Puno necesita. Claro. Entonces, si tú no regionalizas la política social, tú no puedes dar recetas iguales para todo el país. Entonces, un gran reto es un reto de gestión. ¿Cómo hacemos para que las normativas, las iniciativas del gobierno central, del MIDES, del Ministerio de la Mujer, se traduzcan en políticas regionales sociales asociadas a políticas económicas? Me parece que ese es un hueco grandazo. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo. Gracias. Espero que te escuchen y que ahora que estamos hablando de la reconstrucción, de la rehabilitación, también podamos con nuevos enfoques ver el futuro y avanzar hacia adelante. Una revolución con cambio, ¿no? Diría una revolución con mayor equidad, ¿no? Y eso es una tarea bien complicada que todos tenemos que participar. Gracias, Alan. Muchas gracias.